Buenos días. Gracias una vez más por estar con nosotros en este domingo 27 de febrero. Hoy continuamos con nuestra serie y de hecho es la última clase que vamos a dar de los gigantes. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de gigantes y de dónde provienen, pero esta vez quise hacer algo diferente. Algo diferente porque realmente quiero enseñar dónde están los gigantes en la escritura. Porque todos, por ejemplo, conocemos la historia de David y Goliat que se pelean. Pero esa no es la única historia, no es el único evento que encontramos en la escritura donde hay gigantes. Y realmente gigantes peleando y son malos. Y conforme sigamos el estudio vamos a ver realmente quiénes eran estos personajes. Que Dios, créeme, no los quiso, los destruyó. Vamos a ver que eran varias razas de gigantes, no era una solamente. Pero especialmente vamos a notar que cuando Dios le da la orden a Josué para tomar la tierra prometida, vamos a ver que todas esas áreas estaban llenas de gigantes. Había gente normal, de tamaño regular, pero había lugares donde se conocían de esa manera, como esa es una tierra de gigantes, donde había muchos gigantes. Entonces vamos a comenzar para cubrir esta clase y espero que esta clase pues más que nada enriquezca tu conocimiento de la Escritura, pero especialmente de quién es Dios, ¿ok? Toma tu Biblia rápidamente y vamos a iniciar con un pasaje en Génesis 6. Quiero hacer un comentario en Génesis 6 y dice así la palabra, en Génesis 6, versículo 4. Nada más voy a leer una parte del verso, porque es la importante, y dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, hay una coma y dice después, y también después. Es decir, en Génesis 6, antes del diluvio, había gigantes, pero no solo en ese momento. Hubo gigantes también después. Hagamos una oración ahorita para comenzar y entremos de lleno al estudio para descubrir dónde encontramos a esos gigantes. Padre, te doy gracias por este domingo. Te damos gracias por tu palabra y porque nos das permiso y la oportunidad más que nada, Señor, de conocerte un poquito más. Quiero suplicarte que bendigas este momento, pero especialmente todos aquellos que van a ver este programa y que van a escuchar tu palabra. Señor, especialmente por aquellos que no te conocen, tráelos a ti, que sean parte de tu familia. Y en este momento te damos gracias y te bendecimos por darnos la oportunidad de estar aquí junto a ti. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es Dios y que vive y reina por toda la eternidad. Amén, amén, amén. Así está la cosa. En Génesis 6 había gigantes, por eso llegó el diluvio. Pero recuerden que pasa el diluvio y mata a todas las personas que tienen vida en la tierra, a excepción de 8. Noé, sus hijos y sus esposas. Pero después de ahí notamos que más adelante hay batallas contra gigantes. Y el primer ejemplo que vamos a tomar lo vemos en el capítulo 13, es en Números, el capítulo 13 en el libro de Números, donde recuerden que Dios manda a los 12 espías a checar la tierra prometida, la tierra que Dios les va a dar. Y cuando manda a esos 12 espías, recuerden que de los 12 regresan y de solamente esos 12, 10 dan un reporte malísimo y solamente 2 dan un reporte bueno. Y eso es lo que dicen después de regresar, después de que van a ver. Dice que checan la fruta, la tierra es rica, la tierra produce, dicen ellos, tenía una expresión que decía, fluye mucho la leche y la miel. Es decir, es una tierra riquísima. Y es la tierra que Dios nos quiere dar. Y ya no la dio porque Dios se las prometió. Pero las únicas personas que hablaron de esa manera fue Josué o Joshua y Caleb. Pero los otros 10 tienen un mal informe. Y el mal informe, ese informe malo que dieron, decía lo siguiente. En el versículo 33 del capítulo 13 del libro de Números dice así: también vimos ahí a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos también. ¡Wow! Aparentemente ellos cuando llegan a la tierra prometida y ven a esos gigantes, dice, ¿sabes qué? Nos sentíamos como unas langostas, como unos chapulines, unos saltamontes a comparación de esa gente tan grandísima. Y recuerde que en ese capítulo 13 habla de que, dicen esas personas que dieron el reporte malo, la gente que hay ahí se devora a su gente. Y veíamos que los gigantes practicaban el canibalismo, se comían a la gente. Entonces aquí vemos la primera etapa o la primera escena después del diluvio donde ya aparecen los gigantes.
Ok, hay otro pasaje muy interesante y también quiero leerlo, que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver qué dice ese capítulo porque es importantísimo. Vamos a ver que hay ahí una nueva raza de gigantes. Recuerda, en Génesis 6, el término que nos da 6:4 para los gigantes es un término hebreo que se dice Nephilim. Bueno, aquí donde estamos ahorita, en Números 13, dice el pasaje que vimos ahí a los gigantes, a los descendientes de Anac. Esa era otra tribu, los anaquitas. Tienes a los Nephilim y tienes a los anaquitas. Ahorita vamos a ver que aquí hay otra raza de gigantes, que no son el Anakim y no son el Nephilim. Vamos a ver quiénes son. Toma tu Biblia una vez más y vamos a Deuteronomio capítulo 2, versículos 10 y 11. Y dice el pasaje así más o menos. Dice, tiempo atrás vivió ahí un pueblo fuerte y numeroso. No, checa, este pueblo aparentemente es un gran número de gigantes y era muy fuerte. El de los emitas, así se llamaban, que eran tan altos como los anaquitas. Los comparan con los anaquitas que vieron en la tierra prometida. Pero recuerda que este es otro lugar, no es el mismo lugar, es otra área. Y dice que son numerosos y que son muy fuertes y se llamaban emitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraba gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Aquí tenemos otra raza. Tenemos el Nephilim, tenemos los anaquitas y ahora tenemos a los emitas. Y aparentemente eran grandísimos. El libro, no encontré la cita, bueno, lo olvidé, volví a buscarla, pero en el libro de profeta Amos menciona que estos hombres eran tan altos como los cedros. Y no es que estuvieran tan grandes de ese tamaño, pero de esa manera los veían grandísimos. Ahorita vamos a traer un pasaje donde realmente nos habla del tamaño de estos seres, de uno de ellos por lo menos. Nos da la estatura, dice, medía tanto, y así tan grandes eran. Pero quiero dar la definición de lo que significa Anakim o los anaquitas y lo que significa los emitas. Sí es interesante, la palabra anaquita o Anakim vienen de Anak, significa la gente de la cabeza larga. Y en la investigación que estuve haciendo para esta clase, y no tengo las fotos, voy a ver si puedo poner una en el video después y la puedo sacar del internet. Pero ¿ves las cabezas en arqueología? Arqueólogos han encontrado restos de estos gigantes y las cabezas no tienen frente. Tienen una frente, pero están como la cabeza larga hacia atrás. No son humanos, se ven muy diferentes. Tú ves el rostro de un humano y tiene frente y tiene todo lo demás. O ves el rostro y dices, es el rostro de una persona. O el de un animal, un chimpancé, por ejemplo. Lo ves muy similar. No, estos eran diferentes. Estos tienen una cabeza así como larga. Y eso significa anaquita o anak. Los de la cabeza larga. Porque así estaban deformes. No, la palabra emita o los emitas, esa palabra viene de una palabra hebrea que significa temor, horror. Aparentemente los semitas eran unos seres horribles que daban temor nada más de verlos. Y esas son las tres razas hasta ahorita. Hay tres razas que ya descubrimos: el Nephilim, los anaquitas y los semitas. Pero hay otra raza todavía más adelante en la escritura. Y te digo, no son las mismas, son descendientes de gigantes, pero aparentemente no sé de dónde salieron, cómo se mezclaron. Sí, en esa parte ya no nos dice la escritura de dónde salió todos esos otros gigantes después del diluvio. Lo más probable es que existió otra vez ese problema entre ángeles y humanos y hubo más gigantes en la tierra. Pero veamos otro pasaje porque quiero ver quiero llegar a los pasajes donde encontramos a los gigantes realmente peleando con el hombre, porque hay pasajes en la escritura. Vamos rápidamente, ahí mismo a Deuteronomio, capítulo 2, pero vamos a leer esta vez el versículo 20 y 21. Deuteronomio recuerda que se escribió cuando Moisés todavía estaba vivo. A Moisés le tocó ver todo esto. Y Josué fue el que tomó la tierra prometida y fue a pelear contra los gigantes y contra esa gente que estaba en Jericó, que fue la primera ciudad que tomaron. Pero todo esto lo vivió Moisés. Entonces, vamos a ver qué pasó en este capítulo 2, una vez más, pero esta vez va a ser el versículo 20 y 21.
Aquí nos va a hablar la palabra de un hombre que dice así, el versículo, capítulo 2, versículo 20. Me salté. Aquí está. Y dice así entonces: hace mucho tiempo en esta región se le consideró tierra de gigantes, porque antiguamente ahí vivían, antiguamente ellos vivían ahí. Los amonitas los llamaban sansumitas. Eran fuertes y numerosos y tan altos como los anaquitas, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, quienes luego de desalojarlos se establecieron en su lugar. Esta es otra raza de gigantes, los samsumitas. Ahora tenemos al Nefelim, a los anaquitas, a los emitas y ahora a los samsumitas. Y es interesante de que si haces un estudio de estos nombres, vas a encontrar diferentes, estas tribus o razas de gigantes, las encuentras en diferentes lugares en la Escritura. Entonces mi punto es este: hubo gigantes, como dice Génesis, durante el diluvio y también después, y aquí están. La cosa es que, ¿qué tan altos eran ellos? Porque sí nos dice la Escritura que eran altos, que eran tan altos como los árboles, pero la estatura, ¿qué tan grande eran? ¿Y quién de todos era más feroz? Porque todas las tribus eran diferentes. Todas, créeme, peleaban contra los hijos de Israel. Recuerda que yo creo que esa fue la idea de Satanás desde un principio. Cuando en Génesis 6 los ángeles caídos se mezclan con las mujeres humanas y nacen unos híbridos, unos seres horribles, que es el Nefelim o los gigantes. Y yo siento que la razón por la cual Satanás tenía eso en mente era para contaminar toda la raza humana y de esa manera no permitir que el Mesías naciera para redimir al mundo. Ya, si te das cuenta y estudias eso, por ejemplo, Satanás siempre ha detestado a la nación de Israel. Y aquí vemos que este es el comienzo de la humanidad, por decirlo así, en Génesis 6. Pero después sigue leyendo todo lo que le pasa a la nación de Israel. Cuánto la persigue, cuánto la tortura, cuánto los quiere destruir por completo, porque él sabe muy bien que el Mesías viene de la raza de los judíos o de la raza de Israel. Y siempre cuando llegas por ejemplo, a Éxodo, Faraón da la orden: maten a todos los bebés que tengan estas mujeres, las mujeres hebreas, las mujeres de Israel. Nada más a los hombres, no hay fijón, a las niñas déjenlas allí, pero a los hombres maten. Esa es la orden que da en Éxodo. ¿Por qué? Porque quiere destruir la genealogía, no quiere que permita. Satanás no quería que naciera el Mesías, pero Dios siempre buscó la manera de una y otra manera de hacer que su gente sobreviviera, y de ahí viene el Mesías. Y esto es lo que pasa. Cuando Dios les da la tierra prometida, siempre están peleando, nunca están en paz. Si el enemigo detesta a la nación de Israel, incluso el día de hoy. Oh sí, es muy malo. Detesta a Israel y lo quiere borrar de la faz de la tierra porque nos dio el Mesías, porque Israel nos dio el Mesías y nos dio la palabra de Dios, y de ahí viene la salvación. Y hasta ahorita detesta a esa nación de Israel. Pero continuamos leyendo. Vamos a regresarnos. Regresa. Vamos una vez más a Deuteronomio y vamos a ver qué tan altos eran estos chavos, estos gigantes. Porque si eran altos, yo quiero saber qué tan grandes eran. Y vamos a ver qué hay detalles que nos da la Escritura acerca de estos seres que eran bien raros. Y si recuerda que los gigantes no fueron hechos por Dios. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Para esos gigantes no siguen la semejanza de Dios. Sigue la semejanza de otro ser, y es horrible. Por eso son horribles y son malos y salen defectuosos. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Esto no es de Dios. Pero notemos uno de los gigantes que nos da el detalle en la Escritura de qué tan grandes eran y cómo se veían. Es ahí mismo en Deuteronomio, pero dale vuelta a la hoja porque va a ser el capítulo 3. No sé si antes has estudiado este libro de Deuteronomio, es donde se da la ley por segunda vez, porque recuerda que las tabletas de la ley las quiebra Moisés, se molesta. Cuando Dios les da las tabletas de la ley, las tablas, dice que baja a ver al pueblo y el pueblo está en la idolatría y están adorando a un becerro, y Moisés se molesta y quiebra las tablas de la ley.
Bueno, tiene que regresar una vez más Moisés por las tablas de la ley al cerrito, a la montaña. Y Dios es aquí donde nos cuenta la historia. Es lo que pasó aquí en Deuteronomio, que es la segunda vez que se da la ley. Y está lleno de historia. Y aquí es donde encuentras la mayoría de la historia acerca de los gigantes, en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver este capítulo 3, el versículo 11 en adelante. Vamos a ver quiénes son estos chavos. Pues déjame leer desde el versículo 3, porque esta historia es muy interesante. Y para tener una idea en general de qué pasó. Dice el versículo 3 del capítulo 3 del libro de Deuteronomio. Y así sucedió. El Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey Basán y a todo su ejército. Los derrotamos y nadie vivió para contarlo. Quiero que pongas atención que cuando Dios da la orden, entren en esa ciudad y maten a todos, vamos a ver que hasta los niños matan. Y ahorita les digo por qué. No es que Dios sea cruel, no lo es. Dice el versículo 4, en aquella ocasión conquistamos todas las ciudades, nos apoderamos de las 60 ciudades que se encontraban en la región de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas esas ciudades estaban fortificadas con altos muros y con portones y barras, sin contar las muchas aldeas que no tenían murallas. Tal como hicimos en Sihón, con el rey Hesbón, destruimos por completo a las ciudades con sus varones, mujeres y niños. Pero nos quedamos con todo el ganado y el botín de sus ciudades. Observa. Algunas personas dicen, Dios es muy malo, Dios es muy cruel. ¿Cómo es posible que Dios da la orden que maten no solamente a hombres y mujeres, incluso a niños? Date cuenta que aquí el problema no es tanto el pecado. El problema aquí es genético. Ya incluso esos niños, no sé, de una u otra manera, la genética de esos gigantes ya estaba ahí, porque vamos a ver que estas ciudades están llenas de gigantes. Aquí había problemas serios. Y por eso entonces da la orden, ¿saben qué? Destruyanlos a todos. No puede quedar uno de ellos con vida, y es que los destruyen. No es tanto que Dios sea cruel, Él estaba pensando en su pueblo. Ustedes van a llegar aquí y no quiero a nadie de esos gigantes en la tierra, destruyanlos a todos. Y eso es lo que sucede. Pero observa, vamos a ver quién es este rey Og, que dice aquí la palabra, el rey de Basán. Observa que dice el versículo, una vez más, capítulo 3, versículo 11 del libro de Deuteronomio. Dice así, por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía 4,5 metros y de largo y 2 metros de ancho. Y dice que todavía se puede ver la cama, bueno, en este tiempo, que está en Rabá de los amonitas. Imagínate, esta persona, este rey Og de Basán, es rey, no es una persona común y corriente. Pero su cama, imagínate, su cama es de 4,5 metros, que son como unos 15 pies más o menos de altura. A mí estos hombres, esos eran seres grandísimos. Y dice que la cama tenía esta ancha como de 2 metros. Imagínate qué tan grandes y tan fuertes estaban estas personas. Y vamos a ver algo. Es algo que me llama la atención y que tal vez no sé si tú lo hayas pensado antes. Pero, ¿te imaginas si Dios te dijera a ti, hey Miguel, ¿sabes qué? Quiero que vayas a tomar la tierra prometida. ¿Y ves este tipo de hombres de ese tamaño? Y no tienes armamento más que puras espaditas y no sé qué otros cuchillos, porque créeme que no tenían pistolas ni nada de eso en este tiempo aquí. ¿Cómo te sentirías? ¿Irías a la batalla con ganas? Y créeme que da miedo nada más de imaginarte que te vas a enfrentar con una persona de ese tamaño. Pero eso es lo bonito. Eso es lo bonito porque Dios, cuando te llena de valor, no importa qué tan grande esté el enemigo. Y ahorita lo vamos a ver en la vida de David. No importa qué tan grande esté esa persona, ese gigante. Dios está contigo y es más grande que ese gigante, créeme. Esa es la mentalidad que tenían estos muchachos cuando salen a la guerra. Sí, esos gigantes son grandísimos, sí son poderosos, pero ¿sabes qué? No se comparan con nuestro Dios. ¡Wow! Está pesado, ¿no? Pero vamos a leer un poquito más acerca de la vida de este rey Og, porque es interesante su vida. Y para eso vamos a tener que ver un poquito otro detalle, que
Él pertenecía a otra raza de gigantes. No era de los Nefelim, de los Anakitas, de los Samsumitas, y ¿cómo era la otra raza que se llamaba? Los Semitas. No, él es de otra raza de gigantes, no es ninguna de esas. Dice lo siguiente en Josué, capítulo 12, versículo 4. Dice más o menos así. El otro rey era Og, rey de Basán, uno de los últimos refaítas que residía en Astarot. Ese es Josué 12, versículo 4. Vamos a Josué 13, versículo 12. Ahí nos dice también lo siguiente. Déjame encontrar el versículo 12. Aquí está. Dice Josué 13, versículo 12. Esta es la tierra de Og, de Basán, que reinó en Astarot y Edrei, y fue el último de los refaítas a quienes Moisés había derrotado y arrojado de su territorio. Sabemos que este Og, este rey de Basán, viene de otra raza, de los rafaítas. Ya tenemos 5 razas diferentes. Y déjame preguntarte, ¿alguna vez habías estudiado esto en la Escritura? Hay un montón de razas de gigantes, no es una sola solamente. Son varias. Y todas siempre están peleando contra el pueblo de Israel. Pero aquí vemos que este hombre es un hombre raro, un hombre diferente. Y dice que venía de la tribu de los rafaítas. Otra. Now, aquí hubo un gran error, aquí cometió un gran error este Josué. Porque Dios le dio la orden. Josué, quiero que destruyas a todos los gigantes. Esa fue la orden que le dio en el libro de Josué. Vas a empezar a conquistar la tierra y quiero que destruyas a todos. Y empieza muy bien este Josué. Empieza a destruir a todos los enemigos de la nación de Israel. Pero comete un error. Sí, y ese error lo vamos a leer ahí mismo está en Josué 11, versículo 22. ¿Cuál fue el problema? ¿Destruyó a todos los gigantes? No los destruyó. Dejó ir a muchos de ellos. Y este es el problema. Leamos qué pasó en esta historia, en la vida de Josué, cuando no hace el trabajo bien, lo hace incompleto. Dice el capítulo 11, el versículo 21 del libro de Josué. Y aquí Josué está entregando un reporte. Y dice así: en aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas en el monte Hebrón. Recuerda, eran gigantes. En el monte Hebrón de Debir y Anab, en la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasados por Josué. Ningún anaquita, es decir, ningún gigante, quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. Su presencia se redujo solo a Gaza, Gat y a un pueblo que se llama Asdod. Espérate. Todos los gigantes que sobrevivieron la matanza de Josué corrieron a 3 lugares. Y él sabía bien dónde estaban porque aquí lo dejó escrito. Dice la versión Reina Valera. La versión Reina Valera lo pone de esta manera: ninguno de los anaquitas quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y Asod. 3 ciudades. De estas 3 ciudades vamos a poner atención a una solamente, que es la tierra de Gat. ¿Qué pasó en la tierra de Gat? Déjame preguntarte esto. No sé si conozcas la historia de David y de Goliat cuando pelean. ¿Sabes de dónde viene este Goliat? Viene de esa tierra, de la tierra de Gat. Porque lo dejaste ir. Fíjate, Josué lo dejó escapar a esos gigantes. Y muchos años después, cuando el rey David está ahí reinando, se enfrenta a estos gigantes. Ahora tienes por qué dice la Escritura que hubo gigantes en los días de Noé, pero también después. Y aquí es donde los vemos. Vamos a ver qué pasó con ese gigante Goliat. No vamos a ver toda la historia porque nos podemos sentar en una clase, más de una clase, estudiando la vida de David, ese evento en su vida contra Goliat. Solamente quiero tocar 2 puntos importantísimos en ese evento, de cuando David sale a pelear con Goliat. Son 2 cosas que quiero que toquemos. Para eso vamos a tener que correr a la primera carta de Samuel, al capítulo 17, que es donde vas a encontrar la historia de David y de Goliat. Recuerda, quiero que tengas esto en mente, ¿ok? David es un chavito de 15, 17 años. Está chavito, ¿ok? No es grande, no es mayor de edad todavía. David nunca ha ido a la guerra, nunca ha presenciado lo que es la guerra.
Este día va a la guerra porque su papá le da unos quesos y le da unos chapulines. Llévale algo de comer a tus hermanos y al rey. Y por eso es que David va a la guerra. Y si lees el pasaje en capítulo 17, dice que se queda con los ojos cuadrados y en la torre. Eso es la guerra. Nunca había visto a los ejércitos divididos y listos para pelear. Y David cuando llega, pues se queda sorprendido en la torre. ¿Qué cosa, no? Y llevaba la comida para sus hermanos. Pero en ese momento es cuando sale el gigante Goliat y hace el reto al pueblo de Israel. Mándenos al mejor, al guerrero más grande, al más poderoso que tengan. Y que venga a pelear contra mí, dice Goliat. Y si me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. ¿Y sabes qué es lo interesante de esta historia? Es chistoso, porque es un gigante el que está retando al pueblo. ¿A quién le mandarías tú a pelearle a ese gigante? Pues al guerrero más grande y más fuerte que tengo. ¿Y sabes quién dice la escritura? ¿Quién era la persona más alta en todo el reino de Israel en ese tiempo? El rey... se me olvidó. Saúl. El rey Saúl. Dice que el hombre más alto en todo el reino a él le llegaba al hombro. Es decir, él tenía una cabeza más alta de cualquier persona en el reino. Ese era el rey. Un rey que tenía miedo, porque ahí estaba en el ejército. Y me pongo a pensar esto. Cuando dice Goliat, mándame al hombre más fuerte, al hombre más grande que tengan. Yo me imagino que todo el reino, volvieron a ver a Saúl. Le dijeron, Saúl, ahí te hablan. Pero Saúl no fue, tenía miedo. Pero Dios ya tenía a alguien más en mente. Tenía en mente a un chamaquito, a un chavito de 17 años tal vez. Y en ese preciso momento es cuando llega este David ahí al ejército, cuando ve el reto. Esto es lo que pasó, solamente quiero tomar un versículo. De hecho, ¿sabes qué es el versículo 17? El 40, el versículo 40. Eso es lo que pasó. Esto es a punto de antes, unos minutos antes de la pelea entre David y Goliat. Sale Goliat, avienta el reto una vez más. El rey David está ahí, no es rey todavía, es un pastorcito. Pero me llama mucho la atención que pregunta y dice, oigan, ¿qué le van a dar al que derrote a ese gigante? Hoy le dice, pues en primer lugar, lo van a hacer rico. En segundo lugar, su familia ya no va a pagar impuestos al rey. Y en tercer lugar, le van a dar a la hija del rey. Y dice David, yo me lo he hecho. ¿What? Yo me lo he hecho. Ahorita me lo he hecho a plato. Yo lo mato ahorita. Yo voy a la guerra. Qué interesante. No sé si ya había visto al gigante, pero no le importó el tamaño. Él vio la recompensa. Y dice, vale la pena. Me van a hacer rico, mi papá ya no va a pagar impuestos y me van a dar a la hija del rey. Pues no está mal el deal. ¿Sabes qué? Yo me aviento yo me lo he hecho ahorita. Es la mentalidad del chavito. Pero es porque él tenía confianza en Dios y lo conocía. Y eso es lo que sucede una vez que se avientan el reto. Cuando sale David a pelear contra Goliat, ve lo que hace David. Aparentemente le pusieron toda la armadura del rey para que fuera a pelear, la armadura de soldado. Y estaba tan pesada que no se podía mover. Y dijo, no, yo no peleo así. Se quitó todo el armazón. Y eso es lo que hizo. Dice, de modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Eso es lo único que hizo. Está enfrente y dice la palabra que Goliat medía un promedio de 3 metros de altura. Está el chavito y ve al gigante de 3 metros. Él solamente agarra 5 piedras. Y ten en mente esto, que no se te olvide, agarró 5 piedras, no agarró una. Ahorita vamos a ver por qué agarró 5. Pero cuando sale hacia el gigante, sigue leyendo el pasaje. Dice este hombre, dice la escritura que grita Goliat cuando ve a este David con su bastoncito y con las piedras. Dice, ¿que acaso soy un perro para que vengas a matarme con palos y con piedras? Y David se le queda mirando y le dice, no, tú vienes en mi contra con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy en tu contra en el nombre del Rey de los ejércitos de Israel. Y hoy mismo te voy a matar. Y no solo eso, ¿sabes qué, Goliat? Te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar a las bestias y a
a las aves del cielo. Y se le olvidó decir algo. ¿Y sabes qué, Goliat? Y te voy a cortar la cabeza con tu propia espada para que te alivianes, porque eso es lo que sucede. Si ves la historia, no tiene espada cuando derrota a Goliat, y con la espada de Goliat, con esa misma espada le corta la cabeza. Pero aquí vemos al muchacho, un gigante grandote, contra un jovencito de 17 años, que no le tiene miedo. Mira, quiero aquí hacer una pausa rápidamente, solamente para decir esto. Tú tal vez tengas algún gigante en tu vida ahorita. No sé si es alguna enfermedad, si es algún problema serio que tienes con tu familia. Tal vez son tus hijos, tal vez estás pasando por problemas familiares. Y es un problema más grande que tú, que no sabes cómo solucionarlo. Esa es la historia, esa es la moraleja, el mensaje de este pasaje. De que en tu vida vas a encontrar problemas más grandes que tú, gigantes. Pero toma la actitud que tuvo David. David no le puso atención al problema. En ningún momento se ve que lo estuviera estudiando. Aparentemente lo que David hizo fue lo siguiente. Sí, tal vez vio al gigante de pies a cabeza y dijo, wow, está grandote. Pero su enfoque verdadero estaba en el tamaño de su Dios. Sí, Goliat está grandote. Pero mi Dios es mucho más grande todavía. Y con esa actitud fue a pelear contra el gigante, Goliat. Y me gusta el pasaje. ¿Sabes por qué? Hay un detallito ahí que no se lee. Y quiero buscarlo, pero mejor te lo voy a contar. Dice el pasaje que cuando sale Goliat corriendo hacia el valle para hacer guerra, para pelear con David, dice el pasaje que en cuanto sale corriendo Goliat, David sale corriendo hacia él. No lo esperó. No, él se va sobre él corriendo. Ven, cuando estudias el carácter de este muchacho, de David, en la torre, este chavo no tenía miedo de nada, no le tenía miedo. Yo te voy a enfrentar tal y como vienes, porque es más fuerte el que está conmigo que el que está contigo, dice la Escritura. Y así se enfrentan los problemas. Cara a cara, no te escondas, no seas como el rey Saúl. El líder del ejército era una gallina, le tenía miedo al gigante. Y sigue leyendo, cuando David se hace rey, todos sus mejores soldados, que son 30, dice la Escritura, todos son matadores de gigantes. Lee la palabra. Todos sus soldados querían matar a su gigante. No querían matar a una persona común y corriente. No, yo quiero a un gigante. Yo quiero entrar en la historia como un matador de gigante. Y es que así es esto. Ese es el liderazgo que hay muchas veces en la iglesia, en todos lugares. La gente refleja quién es el líder. Y recuerda, Saúl era una gallina que no quería pelearle a Goliat, y todo el ejército era una gallina porque tenían 40 días, grite y grite, y nadie salía a pelearle a Goliat. Porque así era el líder, tenía miedo, era un miedoso. Pero cuando tienes un líder como es David, que sale a pelearle a los gigantes y que los destruye, créeme, así va a ser todo su pueblo. Van a querer imitarlo porque tienen ese tipo de líder. Entonces tú siempre pon tus ojos, enfócalos en el Señor Jesucristo. No importa la situación de la cual te estés enfrentando, Él siempre se va a dar contigo. No importa qué tan grande el problema sea, tu Dios es más grande que ese problema. Para Dios no hay problemas grandes ni chiquitos. Son del mismo tamaño. Quédate con eso en mente, ¿ok? Y continuemos porque ya nos queda poco tiempo. Entonces, eso es lo que pasó. Dice que toma 5 piedras y se va sobres. ¡Vámonos! Agarra su morralito, lleva 5 piedras, lleva su onda, va corriendo y sí dice que le quita la cabeza. ¡Pum! Le avienta una piedra con la onda, le pega en la cabeza, cae. Y dice que al llegar, no tiene con qué cortarle la cabeza. Y dice el pasaje que agarra la espada del mismo Goliat y ¡toma! Le corta la cabeza. No, sigue leyendo la historia. Por eso te digo que esto es larguísimo y es muy interesante. Dice el pasaje que una vez que lo mata y le corta la cabeza, en una mano lleva la espada grandísima de Goliat y en la otra lleva la cabeza de Goliat. Y recuerda que era como un valle así más o menos donde se pelearon. Aparentemente iba regresando a ver al rey Saúl. Y va entrenando. Y me pongo a pensar que tal vez cuando llega con Saúl, le dice: Saúl, aquí estoy. Checa. ¿Es este el hombre que te ha estado dando dolores de cabeza? Míralo bien. Take a good look. ¿Es este? ¿Ya? Ok. Ahí está, la cabeza es tuya. Yo me quedo con la espada.
Y se da la vuelta. Y en ese momento, Jonathan, el hijo del rey Saúl, se da cuenta y dice, este es el próximo rey. Y es interesante, ¿eh? Porque los reyes siempre le dejaban el trono a sus hijos. Pero esta vez no es así. Y Jonathan entiende, este es el próximo del rey de Israel. Y así es. Pero eso es lo que pasó con Goliat. Pero ahora vamos a ver otra pelea muy interesante que hubo también aquí. Vayan, y con eso terminamos porque son varias batallas en un solo capítulo. Es la segunda de Samuel, capítulo 21. Y vamos a irnos del 15 al 22. Segunda de Samuel, capítulo 21. Versículo 15 al 22. Ahí hay otros gigantes. ¿Ok? Dice así. Del versículo 15 en adelante, segunda de Samuel 21, 15 en adelante, dice así: los filisteos reanudaron la guerra contra Israel, y David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se quedó agotado, así que intentó matarlo un gigante llamado Esbibenot, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue a ayudarle e hirió al filisteo y lo mató. Aquí vemos que David ya es rey. Aquí ya no es el chavito de 17 años. Aquí ya pasaron muchos años y David sigue saliendo a la guerra a pelear por el reino. Pero aquí se enfrenta con otro gigante que aparentemente David no pudo derrotar. Y tuvo que llegar una persona aquí, Abisai, que se llama el muchacho, llega a ayudarle. Y dice que de una u otra manera se sobrepone y lo mata y le salva la vida. Desde ese momento le dicen al rey, ¿sabes qué? Tú ya no vuelves a salir a la guerra con nosotros porque no puedes morirte. ¿Dónde va a quedar el reino? ¿Y dónde va a quedar? Me gusta lo que dice. Dice, no sea que alguien te mate y se apague la lámpara de Israel. A David lo ven como la luz. Tú tienes muy buena visión para esta nación. Y si te mueres, ¿qué le va a pasar a la nación de Israel? Ese era el punto. Pero después sigue diciendo el versículo 18. Algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos. Los filisteos venían de una ciudad grande que se llamaba Gat. Ahí de donde venía este Goliat. Ok, mantengan eso en mente. Dice, algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos. Y en esa ocasión, Sibecai, el Husacita, mató al gigante Saf. Hasta los gigantes tenían nombre. Y aquí te dan detalles de quiénes son. Más adelante, lo que es en Crónicas, si sigues leyendo, te dan la lista de los héroes, de los mejores soldados que tenía David en su ejército, y son estos chavos. Te da 30 nombres. Y más, todavía te da otros. Pero él tenía 30 soldados que los puedes ver como fuerzas especiales. Y estos son ellos. Dice el pasaje que aquí sale otro de los soldados de David y mata al gigante Saf. Ya son dos. Al primero que fue Esbibemob y el otro que es Saf. Aquí hay dos gigantes. Y sigue diciendo el versículo 19. En una tercera batalla que también se libró en Gob, el Jaján, hijo de Yaré, Orgeín, urindio de Belén, mató a Goliat el gitita, cuya lanza tenía un asa tan grande como el rodillo de un telar. Es decir, el nombre Goliat era un nombre común aparentemente entre los gigantes. Porque recuerda, aquí ya David es un adulto, ya mató al otro Goliat. Este es otro Goliat. Este es el tercer gigante en esta batalla. Tenemos al primer gigante que es Isbibenob, tenemos a Saf, tenemos a Goliat y hay otro, ahí viene otro gigante todavía. Dice el versículo 20. Hubo una batalla más en Gat, que es a donde corrieron los gigantes que se libraron de la mano de este Josué. Y dice, ahí hubo otra batalla más en Gat. Ahí hubo un gigante, un hombre altísimo. Checa, este es un cuarto gigante. Y dice que era altísimo, estaba grandísimo. Tenía 24 dedos tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Estaban deformes. Aparentemente unos estaban cabezones con las cabezas así largas. Los otros eran horribles, horrorosos, que te creaban horror nada más de verlos. Y estos tenían dedos de más, unas manos grandísimas con dedos de más en los pies y en las manos.
Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Sima, que era hermano de David, lo mató. Aquí llega el sobrino de David. ¿Y sabes qué? Se va sobre ese gigante y lo mata. Observa cómo termina el capítulo 21 de Samuel, segunda de Samuel. Esos 4 gigantes que eran descendientes de Rafa, eran de los Rafaitas también. Eran descendientes de los Rafaitas, de la otra tribu de gigantes, de Gitita, cayeron en manos de David y sus oficiales. Con esto quiero cerrar. Recuerda que en esta batalla, este ejército vino de Gad, de la tierra de Gad, de donde era Goliat. Y dice que eran 4 gigantes. Aquí acabamos de hablar de 4 gigantes diferentes. Ahora entiendes por qué cuando David salió a pelear contra Goliat, se llevó 5 piedras. Si estos gigantes siguen con vida, y esos gigantes aparentemente estaban ahí en ese ejército cuando David peleó contra Goliat, cuando era un jovencito, aparentemente estaba ahí la bola, estos 4 gigantes con el otro ejército. Es por eso que es increíble el entender esto, que cuando Dios le da la orden a David y le dice, sal y ve y va a pelear contra Goliat, él nunca había ido a la guerra, pero ¿cómo supo que necesitaba 5 piedras? David no iba por Goliat nada más, él iba por los 5. Esa es una revelación que Dios le dio a David. Agarra 5 piedras, porque son 5 los gigantes que hay en ese ejército, y aquí vemos a los otros 4. Y te los vas a echar a los 5 si se dejan venir sobre de ti. Esa es la revelación de Dios. Así es como Dios te prepara. Mira, en la persona de David no había la capacidad para matar a un gigante de ese tamaño. Pero recuerda que David no iba solo. David le dijo esto a ese gigante: tú vienes en mi contra con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy en tu contra en el nombre del Dios de Israel de los ejércitos. Y así es como vence al enemigo, así es como gana la batalla. David no iba solo. Ya allá estaba Goliat y todo un ejército de muchos hombres listos para pelear. David lo enfrentó sin ejército, solamente con Dios. Sí, cuando dices, yo llevo nada más a un aliado, alguien viene conmigo, ¿y quién es? ¿Y es Dios? Ya llevas de ganancia, vas a ganar la batalla. No mires qué tan grande es el ejército, mire qué tan grande es tu Dios, porque de ese tamaño va a ser la victoria. Bueno, pues ahí le paramos. Con esto termino la serie de los gigantes en la Escritura y espero que si puedes, regrésate a leer, vas a encontrar más cosas todavía ahí muy interesantes, otros pasajes muy bonitos. Pero espero que esta clase te haya dado una idea más o menos de qué se trata, de quiénes son los gigantes, de por qué nada más conocemos a Goliat. No, hay un montón ahí por todos lados y todos se destruyeron. No voy a continuar hablando de gigantes porque me gustaría tomar una clase más, pero para hablar de lo siguiente. En Mateo 24 nos dice la palabra que cuando Jesús regrese por segunda vez, que no tarda en regresar, dice que la tierra, todas las naciones del mundo, tienen que estar como los días de Noé. Con tanta violencia que lo hay ahorita. Pero mi pregunta es, ¿gigantes? ¿Habrá gigantes más adelante? Recuerda que eran híbridos. Una mezcla de ángeles caídos con humanos y salen los gigantes. Así eran los días de Noé. Había híbridos. ¿Pero hoy en día habrá gigantes o estamos hablando de otro tipo de híbridos? Bueno, eso lo vamos a dejar para después. Con eso, como les digo, con esta clase cerramos lo que son los gigantes y toda la serie de ángeles y demonios. Y quiero invitarte a que te quedes con nosotros porque vamos a comenzar con un libro muy interesante. La semana que entra vamos a comenzar a leer capítulo por capítulo y verso tras verso del libro de Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 22. Y prepárate, porque tú vas a conocer un Dios que conoce el futuro y te lo va a contar por adelantado. Eso es profecía, ese es Dios, el único que conoce el futuro y te lo da por adelantado en su palabra. Y te dice lo siguiente: pon atención, porque los días se acercan.
Espero me puedas acompañar a ver cuánto tiempo nos toma cubrir todo ese precioso libro, esa obra maestra que es el libro de Apocalipsis. Te voy a estar esperando y Dios te va a estar esperando aquí también en ese estudio. O sea, te mando gracias, que tengas un bonito domingo, que Dios te bendiga y siga creciendo en tu conocimiento de quién es Dios, ¿ok? Y no dejes de hacer lo mismo, de todos los días. Haz tu oración todos los días, platica con Dios y lee la Escritura para que Él se pueda comunicar contigo. Y tú sigue compartiendo la palabra, sigue compartiendo el Evangelio, porque Él no tarda en regresar. De tu hermano Miguel y del Ministerio Tetelestai, que Dios te bendiga, que Dios te proteja esta semana, que Dios te prospere. Y le pido que nos dé la oportunidad de volvernos a ver una vez más la semana que entra. ¿Ok? Que Dios te bendiga y hasta pronto.